La consultora Subán de Córdoba tiene un prestigio que va de la mano con resultados que ellos han de alguna manera pronosticado y que se han cumplido más o menos así en las elecciones, ¿no? Sí, bueno, de hecho fue una de las pocas encuestadoras que anticipó el resultado, que más se acercó al resultado que se dio en las elecciones generales de aquel domingo. Y ahora han publicado un primer relevamiento, un primer sondeo que tiene que ver con el balotaje como escenario próximo. Bueno, ¿qué dice esta encuesta? Que además, bueno, contempla a los indecisos, hay una proyección sobre ellos y los votos en blanco. Se lo vamos a consultar a una de sus titulares, Subán y Córdoba. Le damos la bienvenida a Paola Subán, con ella estamos en contacto. Paola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un Bien. placer. Gracias por tu tiempo. Le aconsejamos a la gente que lo siga en las redes porque realmente son muy interesantes los análisis que están haciendo y cómo el trabajo que han hecho claramente en los últimos tiempos. Bueno, además de los números, ¿cómo ven todo esto? Recién nos animábamos a decir con el desastre que tiene Massa en la economía, pero está parado sobre una cierta estabilidad porque no hay muchos picos. Parece que Milei es el que más tiene que dar respuestas por estas horas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad es que esta última semana ha sido un tembladeral político en la Argentina, ¿no? Hemos visto después de las elecciones muchos movimientos, sobre todo en torno a Juntos por el Cambio, por supuesto, que pasó a apoyar a la Libertad Avanza y eso significó de alguna manera la fractura de ese espacio. Pero en relación a los resultados electorales, no podemos pronosticar un resultado cierto o exacto, pero sí decir que las tendencias están muy cercanas, que hay casi una paridad. No es extraño en la mayoría de los países de Latinoamérica donde se han definido las elecciones por balotaje, ha sido por muy poca diferencia, entre un punto y medio, y es más o menos el resultado que estamos viendo en la Argentina hoy, donde está muy parejo, se han tensionado mucho las posiciones, se ha polarizado todavía más, si se podía polarizar las opciones políticas. Así que estamos viendo que hay prácticamente un empate técnico, si bien tenemos unos puntos por encima a Sergio Massa. El margen de error de las encuestas pueden hacer variar este resultado en un sentido o en el otro. Así que hay virtualmente un empate técnico. Por supuesto, faltan todavía por lo menos 18 o 17 días de campaña. Y en elecciones que son tan reñidas y tan parejas, una campaña electoral puede lograr un movimiento, un corrimiento del electorado de 1,5 puntos, 2 puntos, 3 puntos quizás. Así que todavía podemos esperar algunas modificaciones en este escenario electoral. ¿Qué pasa con los indecisos, Paola? ¿De cuánto es el porcentaje? Porque allí también está la definición, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho una proyección de indecisos y aún teniendo en cuenta ese porcentaje de indecisos, hay una diferencia a favor de 3 puntos en favor de Sergio Massa. Ustedes hablaban, si no yo soy textual, te pido disculpas y corregime, de que en los días previos a la elección general habían detectado que Javier Milei estaba como una especie de techo, que le costaba mucho crecer, trasponer ese techo. ¿Ese fenómeno continúa también en este escenario previo al balotaje o ha cambiado todo eso también? Bueno, eso se ha modificado de alguna manera por el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Esto no significa que se le hayan transferido los votos de Juntos por el Cambio de manera lineal o matemática, pero sí hay un porcentaje del electorado de Juntos por el Cambio que ante la falta de opción de un candidato de su fuerza van a votar a Javier Milei porque hay claramente una afinidad ideológica y porque además tenemos que optar por dos candidatos que tienen posiciones muy antagónicas.
Javier Milei tiene una postura muy radicalizada y Sergio Massa, por supuesto, con una postura ideológica más vinculada al oficialismo, pero con una tensión en lo ideológico muy marcada, y entonces, por supuesto, la ciudadanía se ve en la obligación de elegir entre una y otra. Así que vamos a ver claramente un crecimiento de Javier Milei en esas elecciones, pero también un crecimiento de Sergio Massa, porque por supuesto el electorado que optó por otras opciones en la elección anterior va a definir su voto en función de uno u de otro. Bien, ¿y qué crees, Paula, que podemos ver en los próximos días? ¿Cuál será el perfil de campaña de cada uno de ellos? Bueno, es en realidad bastante complejo saber cómo van a actuar, porque hemos visto que la dinámica política va cambiando prácticamente minuto a minuto. Todos los días nos encontramos con una novedad distinta o con un escándalo distinto o con una dirección en la que va a ir, se van modificando las campañas. De todas maneras, para no rehuir la pregunta, yo creo que Javier Milei se enfrenta a una semana en la que va a necesitar moderar un poco su posición. En ese sentido, el apoyo de Macri y de Bullrich vienen a dotarlo de alguna manera de cierta contención, de estructura, de cordura en lo extremo de su postura. Y Sergio Massa, bueno, por supuesto, cuidando las variables económicas y también apuntando a ese sector más moderado de la ciudadanía que no comulga, por supuesto, con las opiniones de Javier Milei y con un discurso de moderación, de cercanía, sobre todo con el electorado femenino, claro. Que es un electorado que le es bastante esquivo a Javier Milei. Ese es un dato. La última es por Córdoba. ¿Cómo la ven? Muy apabullante allí a favor de Javier Milei. Bueno, sí, yo creo que Córdoba todavía tiene una posición, por supuesto, muy profundamente antikirchnerista, y esto hace que el voto a Javier Milei sea realmente muy diferencial con respecto a Sergio Massa, ¿no? Creo que lo más probable es que Javier Milei se acerque a los números de la última elección que obtuvo Mauricio Macri en Córdoba, cerca entre el 70 y el 75% de los votos. Claro, frente a Scioli. Paula, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Paula, muy amable. Por favor, un placer. Que tengas buenas noches. Para nosotros. Gracias.